tal, hermano? Buenos días, estamos de plácemes el día de hoy. Me da mucho gusto verte y déjame decirte por qué estamos de plácemes. Hoy cumplimos 24 años de estar predicando la palabra de Dios como iglesia. Somos Vida Abundante Iglesia Cristiana y de veras que nos sentimos muy gozosos y más que ahora que estamos haciendo la predicación de los temas tan importantes como son los temas escatológicos, pues nos toque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 24 años de que empezamos, de que abrimos la zona y de que hemos predicado el Evangelio como marca Mateo 28, son pues sí podemos hablar de mucho orgullo en el Señor. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a hacer lo que hemos hecho estos 24 años, que es predicar la palabra de Dios? Y para esto quiero que inclines tu rostro, quiero que por favor pidamos al Altísimo, como en estos 24 años, el agradecimiento y también la oportunidad de veras de que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y sigamos redarguyendo a través de ella y sigamos trabajando con ella. Padre bendito, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias por estos 24 años que nos has permitido trabajar. Cuántas personas han escuchado tu palabra, cuántos hemos trabajado en tu nombre y cuántos seguimos con ese ahínco, estudiando, escudriñando, redarguyendo, llevando tu palabra. Y todo lo hemos hecho porque tú eres quien tiene el control de las cosas. Tú eres el que nos ha puesto en nuestro corazón ese deseo de impulsar el Evangelio y no solo eso, vivirlo plenamente. Has bendecido a nuestras familias con tu promesa, Señor, y no solo eso, con tu salvación, Padre. Y ahora que podemos tocar ese tema tan importante como es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tu venida, Padre, pues es un momento muy importante, Señor, dado que tenemos que vivir con la conciencia de que esto va a suceder y que esto será, Señor, tarde o temprano. Y viviendo así, Señor, en esa conciencia nosotros podemos estar atentos a las señales y a las cosas que habrán de venir. Te pedimos que guardes esta predicación, que tú la lleves en el dulce nombre de tu Jesucristo amado. Amén, Jesús. Pues bueno, seguimos en estos tiempos complicados, tiempos difíciles y escuchamos por ahí de que vienen las crisis económicas cada día más fuertes, mucha gente desempleada. La pandemia ha causado per se un gran impacto en la vida de cada uno de nosotros, algunos más, algunos menos, pero no cabe duda que la vida es diferente. Y no sé si te suceda a ti, pero a veces tú enciendes las noticias y casi siempre que encendemos las noticias estamos preocupados porque sabemos que vamos a escuchar malas noticias. Y sabemos que oímos de guerras, oímos de crisis económica, oímos de crisis sanitaria y oímos muchas cosas. Pero imagínate la sorpresa en tu vida, que un día recibieras a través de los noticieros una noticia única, una noticia muy particular, una noticia completamente diferente, y que se te anunciara a través de la televisión que la segunda venida de Jesucristo ya es inminente y Él está por llegar. Imagínate lo que eso significaría para el mundo, dado que la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que vamos a leer, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, transformará, y mira, escucha esa palabra, transformará por completo la manera de ver la vida, la manera de la vida como la conocemos, la tierra, los planetas, la biología, la física, todo va a cambiar por completo. Los conceptos de justicia, los conceptos de gobierno, todo lo que tú conoces va a cambiar y va a cambiar de un momento a otro. Y yo quisiera que en esta tesitura también tú pensaras y escucharas con ahínco o con detenimiento o con cuidado esta conferencia del día de hoy, porque sé que esto transformará tu vida. Y así como las personas que escucharán en ese momento que Jesucristo está por venir, también tu vida debe cambiar y debe ser completamente diferente. Déjame enfocarme un poco más a esto para que vayamos poco a poco progresivamente entendiendo qué significa esto. Hay cosas muy interesantes en la palabra de Dios. Fíjate, por ejemplo, para que entendamos la importancia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nuevo nacimiento en la Biblia aparece 9 veces. La palabra bautismo aparece 20 veces.
La palabra arrepentimiento aparece 70 veces. Más de 380 veces se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una quinta parte, fíjate, de las profecías de este libro santo, que es la Biblia, hablan precisamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o la venida del Mesías, para que podamos entrar en materia. 224 veces se habla de la segunda venida del Mesías, contra 133 veces que se habla de la primera venida de nuestro Señor. Ve la importancia que tiene esto. Hay una palabra clave que está en el griego y que nos habla mucho de este evento que debe venir. Y la palabra es parusía. Parusía es traducida como la venida. Principalmente nos habla de ese acontecimiento final, y esta aparece 24 veces durante la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esa profecía? ¿Qué pasa con esa maravillosa profecía de la venida de Jesucristo? Como vimos, hay profecías para la primera venida y hay profecías para la segunda venida. Y uno de los grandes profetas, uno de los profetas más importantes, casi al final de la historia de Judá, es Isaías. E Isaías, aquel hombre que fue asesinado de manera vil por ese rey terrible, ese rey tremendo que se llamaba Manasés, que vivió, creo que fue el más longevo y el más cruel de los reyes que ejerció reinado sobre el pueblo de Judá. Pues Isaías profetizó de ambas cosas. Mira lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, y llamará su nombre Emmanuel. Qué hermoso, has oído, lo oyes cotidianamente esto en las fiestas de fin de año, cuando viene la Navidad. Todo el mundo se refiere a ese advenimiento de Cristo. Y dice, nacerá de una virgen que concebirá y dará a luz a un hijo, y el nombre de él será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Imagínate qué preciosa promesa para el pueblo de Israel, que a través de una niña, porque la palabra que se traduce como virgen es la palabra alma con H al final, y esa palabra significa jovencita, significa doncella, significa una muchachita. María o Miriam, como está en el hebreo original, el nombre de esta mujer, es aquella jovencita que tiene y que es engendrado en el Espíritu de Dios el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuántas niñas no hubieran querido ser madre de Jesús? ¿Cuántas niñas no hubieran querido ser la madre del Mesías que esperaba en su pueblo? Pero déjame decirte algo. Ese Mesías que nace en Israel, nuestro Cristo, el cual vamos a ver más adelante cómo empieza a desarrollar ese ministerio y todo lo que va sucediendo dentro de él, ese Mesías tan esperado por los israelitas, tuvo un final que no hubiéramos creído. Si nosotros lo hubiéramos esperado, hubiera sido de esa manera. Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías también hablaba de ese maravilloso advenimiento, de la venida de Jesús, del nacimiento en un pesebre de una madre virgen, hablaría también esto. Pero ¿qué sucedió ahí? O sea, ¿qué pasó si todo el mundo deseaba esa venida? En Israel soñaban con la venida de Jesucristo, con la venida del Mesías o del Cristos, porque Mesías es la palabra que se utiliza en el hebreo y Cristos es la palabra que se utiliza en el griego. ¿Qué pasó en Israel? Juan, en el primer evangelio, en el primer capítulo, nos habla acerca de ese advenimiento, nos habla de quién fue el que llegó aquí y todo lo que sucedió. Y fíjate lo que dice, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, por favor, abre tu Biblia, es importante que lo leamos, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate, la primera vez que se utiliza y se refiere al Mesías, a Cristo, como el Verbo, esa acción dinámica de la parte de Dios.
esa acción que genera. Dice, este era en el principio con Dios. Ya lo dijo anterior, este era Dios y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Precioso lo que te estoy diciendo. ¿Qué lo hizo? Lo hizo Él. ¿Y cómo lo sustenta? Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que la vida había sido engendrada a través de Cristo. Cristo fue la fuerza que trajo a la vida a los hombres. Cristo fue la fuerza y también, como lo dice Hebreos, con el poder de su boca, Él sustenta toda la creación. Todo lo que vemos, los planetas, el universo, todo lo que hay, lo sustenta a través de ello. Y dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Él estaba y el mundo por Él fue hecho y por Él el mundo, pero el mundo no le conoció. Fíjate qué tremenda tragedia para Israel. ¿Por qué? Porque Dios hecho carne, habitó entre ellos, vivió con ellos, esa luz estuvo ahí. ¿Y qué pasó? Ellos no le conocieron. Ellos no le apreciaron, ellos no quisieron tener nada que ver con Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero fíjate la promesa, y aquí viene la gran promesa para nosotros, para que seas consciente de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, mas a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la gran promesa. Él vino, el Mesías, bajo la promesa, tal como estableció, llegó, habitó entre los hombres, hizo milagros, habló de lo que su padre le había dicho y finalmente fue rechazado. No solo eso, le crucificaron, le mataron, le despreciaron y sin embargo, eso sirvió ¿para qué? Para que nosotros alcanzásemos la conciencia maravillosa de ser llamados hijos de Dios para todos aquellos que le recibimos, a todos aquellos que creemos en su nombre. Y lo dice de esta manera, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Fíjate qué precioso toda esta parte. Entonces vemos cómo Israel desprecia al Mesías en su primera venida, quita esa parte del Mesías y ahí empieza la otra historia, la que yo te voy a platicar ahora. Quiero que abras tu Biblia, por favor. O si quieres, para cerrar este punto, quiero ir al siguiente. ¿Te acuerdas que te acabo de leer Malaquías 3:1? He aquí que yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo del Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador y como un jabón de lavadores. Fíjate la pregunta que hace Malaquías. ¿Quién podrá soportarlo a su segunda venida? ¿Quién será? Porque Él será como un fuego purificador. Ya lo vimos en clases pasadas, en conferencias pasadas, ese fuego que va a estar en el tribunal de Cristo es un fuego que purifica, es un fuego que expone, es un fuego que saca la parte de la santidad interna y además les dice como un jabón de lavadores. Pero vamos a entrar en materia y vamos a una plática, a un capítulo, eso está referido de los 3 evangelios sinópticos, y que ha sido un capítulo cuestionado, que ha sido un capítulo polémico, que ha dado lugar a divisiones, y déjame platicarte un poquito sobre ello porque es importante. Normalmente los temas apocalípticos, los temas escatológicos dividen a las iglesias. ¿Por qué? Porque las opiniones son diversas, son diferentes, hay intereses creados, hay cosas las cuales no son correctas ni están dentro de la tesitura de Dios, pero ha dividido. Entonces, yo quiero ser, en este sentido, quiero ser un poquito más cuidadoso para no ofender a nadie en este sentido, y buscaré
ir haciendo una exposición de los hechos bajo la tesitura primero de tomar las cosas más obvias y después ir con las cosas más complejas. Vamos a ir de menos a más. Este capítulo es muy interesante porque se ha hablado mucho de él. Habla de la salvación, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla de señales, habla de la destrucción del templo de Jerusalén, habla también de la actitud que nosotros tenemos que tomar, habla de varios puntos los cuales iré desarrollando conforme vamos avanzando en esto. Entonces te digo, vamos a iniciar. Te voy a decir qué capítulo es. El día de hoy normalmente yo tomo Mateo 24, pero el día de hoy voy a ir por otro camino diferente. Me pareció muy interesante tomar otro camino. Voy a ir por la visión de Marcos en el capítulo 13. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. ¿Ok? Capítulo 13, versículo 1. Dice así. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Andrés le preguntaron aparte. Déjame empezar a introducir aquí la idea conceptual de este pasaje. Esto se lleva a cabo el martes de lo que conocemos como la Semana Mayor, antes de que él fuera arrestado, antes de la cena del Señor, antes de su crucifixión. Son horas antes de que suceda esto. Él ha estado toda la mañana con sus discípulos en los rituales pre-Pascua. Pascua es una de las fiestas más importantes celebradas por los judíos, y normalmente muchos judíos del mundo regresaban a Jerusalén para ese día para pasar conjuntamente la Pascua con sus demás con sus demás parientes, con sus demás connacionales, con aquellos de la religión judía. Entonces había mucha gente para ese momento y se llevaban a cabo ciertos rituales. Cuando estos terminaron, Jesús sale de ahí y camina hacia afuera. Déjame narrarte cómo es esto, porque esto queda enfrente del Monte de los Olivos. Está al frente del Monte de los Olivos, estaba la puerta que le llamaban, conocida como la Puerta Hermosa, una de las 4 puertas de acceso a las murallas de Jerusalén. Y detrás de esto estaba el Templo de Herodes. El Templo de Herodes, o mejor conocido como la restauración del segundo templo, en su momento, y tal vez actualmente, debió haber sido el monumento o el edificio religioso más importante que se ha construido en todos los tiempos. La magnitud era impresionante, el tamaño era impresionante, y no solo eso, sino que era una causa de orgullo muy importante para los judíos. Entonces, cuando Jesús sale, uno de ellos comenta, mira qué edificios, qué majestuosidad, esto no puede ser alterado por nadie, porque es impresionante, es enorme. Y Jesús le dice a las personas, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto habla de dos cosas bien interesantes, porque este pasaje este capítulo nos va a hablar de dos temas muy importantes. Nos va a hablar en su primera instancia, y qué bueno para que lo entiendas y lo podamos, y te lo voy a ir explicando poco a poco, va a venir la destrucción. Está hablando en principio de la destrucción del templo de Jerusalén, sucedida en el año 70 después de Cristo por las tropas de Vespasiano en la época del César Claudio, cuando hubo una gran rebelión en la región de Palestina, provocado por la alza de los impuestos, además de que se quería hacer sacrificios de otro tipo dentro del templo, lo cual ardió en fuego dentro de esto, y los judíos se sitiaron dentro del templo y fue destruido por completo. No quedó piedra sobre piedra la promesa, con lo que fue la terminación de la manera de adoración de una religión judaica que estaba ya muy corrompida. La segunda parte que habla esto, y quiero que también quede muy claro, va a hablar de la segunda venida de él.
Va a pasar y va a brincar de un momento a otro y entonces empezará a hablar de la segunda venida de Jesucristo, que es un evento muy diferente al que se habla primero. Pero eso nos trae nos trae diferencias muy complejas. Como te decía yo, es bien importante que nos pongamos de acuerdo en los temas escatológicos. ¿Por qué? Y que los revisemos, y que los discutamos, y que los veamos, porque finalmente mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29, por favor, dice así. Las cosas secretas, dicen, pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjate qué hermoso lo que dice. O sea, lo que está aquí, lo que ha sido revelado, tenemos que estudiarlo. Las cosas que Dios se reservó para Él, como lo vamos a ver, esperaremos a que nos lo revele cuando estemos en el reino de los cielos. Pero lo que está aquí será para nosotros. Ahora, vamos a hablar de lo que sabemos, vamos a hablar de lo que conocemos. Y como te decía, hablaremos de la segunda venida porque es algo que vamos a ver aquí. Hablaremos de las señales que vendrán antes de la segunda venida. Hablaremos de las garantías que Dios dará de que estas cosas se cumplirán. Y finalmente hablaremos de un cuarto punto, que es cuál es la actitud que nosotros debemos tener con respecto a estos hechos. Sí, porque será muy fácil decir, bueno, Dios no ha venido en los últimos 2000 años, probablemente no venga en los siguientes 2000 años. No estamos tan seguros, ni tampoco querramos ser en ese sentido, ni tampoco en ese sentido seamos totalmente displicentes o irresponsables. Al contrario, vamos a ver que tenemos que aprender a vivir con esta verdad en nosotros. ¿Ok? Entonces, como te decía, en Marcos estábamos viendo que él decía que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y entonces caminó, salió de la Puerta Hermosa y se paró en el Monte de los Olivos. Déjame decirte que yo he estado ahí y es una cosa maravillosa el poderte sentar en el Monte de los Olivos y poder mirar hacia el frente, la ciudad vieja amurallada de Jerusalén y ver con toda particularidad que junto a la muralla se encuentran miles de tumbas pequeñitas, las cuales están amontonadas, apiladas. No hay un centímetro cuadrado que esté libre. ¿Por qué? Porque los judíos quieren resucitar cuando venga el Mesías, porque dice que la palabra de Dios que resucitará. Entonces, ellos quieren ser los primeros, por eso pelean por esos espacios junto a la muralla. Pero bueno, quitando esto, te decía, dice, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Estaban preocupadísimos, escucharon lo que dijo y decían, bueno, ¿van a destruir también el templo? Fíjate la falta de confianza de ellos. Está a punto de irse el maestro y ellos todavía no habían entendido. Pero aprovecha Jesús para decirles. Entonces ellos le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse? Todo el mundo pregunta, ¿cuándo va a ser esos tiempos? ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? ¿Cuándo va a ser la segunda venida? ¿Cuándo va a ser el advenimiento del anticristo? Y aparecen versiones, y aparecen, no, que ya está cerca, no, que ya hay señales, no, que ya se cumplieron. Y busca en internet y encontrarás a miles de farsantes que están especulando respecto a esto. Pero mira, fíjate lo que nos dice Jesucristo. Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Esa llamada de atención es una llamada de atención para nuestro tiempo. Déjame decirte, en el siglo XIX apareció un señor de nombre John Smith y dice que se le apareció Jesucristo y le dijo, todos los cultos que hay acerca de mí son falsos, todos han apostatado, te voy a dar el verdadero culto. Y dice que le dio unas tablas en oro, las cuales estaban en egipcio reformado. Si quieres ver qué es el egipcio reformado, búscalo en internet. Pero total que el Señor de ahí sacó 3 libros. Un libro llamado el Libro de Mormón, otro llamado La Perla de Gran Precio y otro que no recuerdo el nombre. Pero llegó un día y le dijo a su esposa, ¿sabes qué, mi amor? No eres ya la única, porque Dios dijo que puedo tener 9 esposas más. Y ahí tenemos la doctrina de los mormones, los cuales dicen que tú llegarás a ser como Dios, así como le dijo la serpiente a él.
hacia finales del siglo, hacia la tercera cuarta parte hacia la cuarta parte final del siglo XIX también, aparece otro señor, Charles Russell, y aparecen los testigos de Jehová, y empieza a predecir el final del mundo. Crece la cantidad de adeptos de una manera impresionante en Europa, en América, crece en todos lados, llega a 1914, fracasa y se vuelve a caer. Y vuelve a cambiar la fecha, poner otra fecha diferente, y esa es la lucha de este grupo, el cual siempre está con sus predicciones. Como no han logrado, dicen que ya el milenio ya está, como no han logrado, dicen que Jesucristo llegó en forma de gas, neuma, y componen, pero ahí están buscando adeptos. Para el siglo XX, te voy a hablar de algo que te va a poner espeluznante, el nazismo. Y voltearás y me dirás, oye, el nazismo no era una religión, era un movimiento político. Y yo te voy a decir, no es cierto. El nazismo era una religión. Porque el sacerdote número 1 y profeta de la religión del nazismo se llamaba Adolfo Hitler. ¿Cuánto dijo que duraría su gobierno, el Tercer Reich? Dijo que duraría 1000 años. Y 1000 años estaría gobernando en la tierra. Es lo que él dijo. Y no creas que fueron una serie de gentes ignorantes las que le creyeron. No. 85 millones de alemanes le creyeron a este señor. Y se fueron a una guerra fratricida que costó más de 100 millones de personas muertas. O te puedo hablar de algo más moderno, un señor llamado Ron Hubbard, que también ha traído con su dianética cambios en la manera de pensar y la estabilidad del hombre, pero no. Ese señor terminó en la cárcel por farsante, pero sin embargo tenemos a cuantos que siguen llevando esto. ¿Ok? Entonces vemos cómo Jesucristo nos advierte de que nadie nos engañe, y lo dice, porque vendrán muchos en mi nombre, y yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y horas de guerra, rumores de guerra, pero no os turbéis, porque es necesario que suceda así, y esto aunque no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos y muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores, solo son estos. Pero mirad a vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas, os azotarán delante de gobernadores y de reyes, y os llevarán por causa de mi nombre. Nos llevarán por causa del testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. ¿Correcto? Esto pasó. Así fue como la iglesia fue expandida, así fue como sucedió una vez que fue destruido el templo. Pero déjame decirte, porque ahora vamos a hablar de lo que te decía. Ahorita vamos viendo las cosas obvias. ¿Qué habrá? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las parteaguas en todo esto? En el versículo 13, es lo último que habla de esa etapa de la destrucción del templo y de lo que sucede después y que ya sucedió. Dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y ese versículo yo lo usaba incorrectamente muchas veces en el pasado. Pero no es así. Eso estamos hablando de cosas que ya sucedieron y la iglesia sucedió todo esto. Aquí viene un parteaguas. Y el parteaguas empieza con esto, dice, pero cuando vayáis la abominación desoladora, versículo 14, de quien habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí ya habla de otra cosa, ya se refiere directamente a la semana 70 que habla Daniel. Cuando dice, voy avanzando un poquito más rápido, voy al versículo 19, dice, pero aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta este tiempo, ni lo habrá. Y mi pregunta es, para que entendamos, porque obviamente hubo una gran tribulación cuando fue la destrucción de Israel, cuando fue la destrucción de Jerusalén, cuando fue la destrucción del templo, fue una gran tribulación o una tribulación, pero ¿a cuál se refiere? Porque muchos me dirán, pues sí, fue la del año 70, pero no, pues vamos a ver las referencias. Dice en el versículo 20 del mismo libro, dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ya está hablando de un evento que va más allá del año 70 y nos está colocando precisamente a una
tribulación muy particular. Está hablándonos de una tribulación muy especial. ¿Ok? Los invito a que abran su Biblia en Daniel 12:1 para que entendamos a qué se refiere con esa tribulación. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, esta tribulación es un tiempo de angustia muy especial para todos, en los cuales no ha habido ni habrá nada parecido como está. Por eso se le conoce como la gran tribulación. Dice Isaías 13:10, porque también vamos a hablar de eventos particulares que están narrándose aquí la palabra de Dios. Dice: por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, mas haré precioso que el oro fino al varón, y más el oro de Ofir al hombre, porque hará estremecer los cielos y la tierra, y se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová y de los ejércitos, el día del ardor de su ira. Fíjense qué interesante lo que nos está hablando. Está hablando de tiempos con señales muy particulares, con eventos muy especiales, los cuales nadie ha visto a la fecha. Por eso hablamos muy claramente de que no estamos hablando de la tribulación de aquel grupo de gentes, porque en realidad en ese momento fue convulsionada una parte muy pequeña del mundo. Aquí no estamos hablando de que será convulsionada la tierra. Volvamos a Marcos 13, y dice Marcos 13, entonces, dice: y si el Señor no hubiera cortado, dice en el versículo 20, dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere: mira, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto ya lo hemos visto. El anticristo engañará a los, cuando habla hasta los escogidos, está hablando que engañará al mundo entero por la apostasía que vendrá en ese tiempo. Ya lo hemos estudiado, lo estudiamos, y si no lo has visto, te animo que busques en tu canal, en ese canal de YouTube, donde se habla de la gran tribulación de la semana 70 de Daniel. Dice: mas vosotros mirad por lo que es dicho antes, porque en aquellos días después de aquella tribulación, el sol oscurecerá y la luna no dará resplandor. Fíjate cómo Isaías, 750 años, como te decía hace rato, antes de Cristo, narraba paralelamente lo mismo que Jesucristo narraba, los eventos que darían y serían el antecedente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor. Y dice el versículo 25: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto es muy interesante, porque son hechos y eventos que nadie hemos visto ni imaginamos, pero que van a estar siendo predecesores. Todas estas señales serán predecesoras de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo nos habla Isaías 13:10 de forma paralela. El versículo 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Todo esto es el preludio para la venida de Él. Entonces, no va a ser de un momento a otro, no va a ser un abrir de ojos la segunda venida de Jesucristo, sino que va precedida de eventos extraordinarios. El sol oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias en los cielos, que dice, serán conmovidas. Entonces vendrá la segunda. ¿Cómo viene Jesucristo en la segunda? Vienen las nubes con gran poder y gloria. Esto es maravilloso, porque recuerda cómo vino Jesucristo en su primera instancia. Llegó y nació en un pesebre de padres muy pobres. Él vivió, no tuvo ningún tipo de opulencia,
Cuando él sintió hambre, trabajaba para obtener sus alimentos, pudiendo haber traído una corte celestial para que le diese de comer como el rey que era, no lo hizo. Cuando sintió frío, se tapaba y sentía como nosotros, sintió dolor como nosotros, sintió cansancio como nosotros, pero la palabra de Dios dice que vendrá con gran poder y gloria, y en el capítulo 19 del Apocalipsis, que tuvimos la oportunidad, los que estamos estudiando los temas escatológicos en los cursos de la iglesia, pues platicábamos que lo ven como aquel jinete que llega en un caballo blanco maravilloso, el cual viene vestido como con ropas ensangrentadas que significan que Él murió por nosotros para traernos, trayendo con Él un gran ejército de hombres vestidos de lino finísimo, de vestido blanco, y vendrá sobre Él en su vestido, y en Él vendrá el nombre del Verbo de Dios, confirmando lo que Juan, como se refería a Él. Además de eso, de su boca sale espada, herirá naciones, regirá con vara de hierro, y dirá, y estará escrito sobre su muslo una palabra importante: el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la gran diferencia entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Llegó como la ofrenda pascual, como la ofrenda que habrá de morir por nuestra salvación, y ahora viene como el Señor, como el Rey, como quien es verdaderamente a regir con vara de hierro sobre las naciones, como marca el Apocalipsis, con sus ojos como llamas de fuego. Eso es lo que va a hacer. Esto va a ser increíble. Dice el versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde del extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Así levantará a sus ángeles y los traerá y los llevará. ¿Para qué? Para juntar al remanente que todavía estaba de salvos después de la gran tribulación. Dice así: ¿y cuándo va a ser todo esto? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuándo va a ser? No es lo que yo te decía. ¿Cuándo va a ser todo esto? Y dice el Señor Jesucristo: de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Fíjate, esta es una verdad que le decía a la gente sencilla de aquellos tiempos. Todos en Galilea sabían que, porque la mayoría de los árboles eran de hoja perenne, pero la higuera no era así. La higuera perdía por completo sus hojas durante el invierno, pero para la primavera, y al final de la primavera, hasta el final de la primavera, fíjate, es cuando empezaban estos nuevos retoñitos empezaban a aparecer ya en el cuerpo del tallo. Y la gente sabía que cuando aparecían es porque el verano estaba a punto de aparecer. Entonces nos decía de la misma manera: tengan ustedes cuidado, tengan ustedes paciencia, vean diligentemente, estudien los tiempos, porque cuando la higuera y la rama está tierna y brotan hojas, entonces quiere decir que el verano está cerca. Así también vosotros, dice el versículo 29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Déjame decirte, este ha sido una de las partes en las cuales ha habido gran conflicto y ha habido una gran diferencia entre las opiniones, porque la gente dice: mira, está hablando de esta generación, está hablando de la generación de los apóstoles, está hablando de la generación de Jesús. Quiere decir que esto pasó, y como esto pasó 30 y tantos años después de este evento, pues muchos la alcanzaron a ver, no murió esta generación, vio lo que sucedió. Pero yo no creo que sea así. Déjame decirte que yo no creo que sea así, porque más bien a lo que se refiere es, de atrás de todo el contexto, se refiere claramente a que toda aquella generación que ha visto todos estos eventos, pues obviamente esta misma generación verá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquella a quien le dice que sea diligente revisando cuál es el comportamiento de la higuera, pues es la misma generación a la cual vendrá Jesucristo. Y creo que no tendremos problema, ¿no? Lo entendemos claramente, ¿no? También nos habla mucho acerca de, ¿cuál es la garantía que da Jesús de hacer esto? Fíjate lo que dice en el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
O sea, Él nos está diciendo que su palabra es en la que Él confía, en la que Él está poniendo el aval de que todo esto va a suceder. Cuando estuvo en la creación Jesús, de todo lo que conocemos, con una sola palabra, se creó el universo. Billones y billones de galaxias se crearon y se creó el universo y lo hizo con su palabra. ¿Qué más sucedió? Bueno, pues sucedió también que con su palabra, Él dijo a la higuera que se secara, le dijo al viento que se detuviera. La palabra de Dios y el poder de Dios van aparejados, van a la mano el uno del otro. Si Él, su palabra, no fuera de esta fuerza, pues Él no sería Dios, y Él es Dios. Por eso creemos que lo que Él dice va a suceder. No podemos decir que no vendrá, como muchos grupos religiosos dicen que no, que la venida del segundo es algo metafórico, es algo espiritual, pero aquí está, Él verá, y lo dice en Zacarías 14, que así como dice también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, así como habéis visto irle a este varón, dijeron los dos ángeles a los apóstoles, así decía Zacarías en su capítulo 14, que veremos bajar a Cristo y poner los pies en el monte de los olivos, exactamente en el punto que le está hablando ahí. Entonces, fíjense cómo hay completa congruencia en las Sagradas Escrituras. La segunda venida de Jesucristo va a ser una realidad, ¿ok? Dice segunda de Pedro 3:10, bueno, vamos a pasar, y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que la tierra no va a ser la misma, que la tierra y los cielos que nosotros conocemos serán destruidos, serán desaparecidos. No va a ser ya lo mismo después de que Él venga. Y fíjate lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3, versículos 10 a 13, que es muy claro, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en cuando los cielos pasarán por gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras de ellas serán quemadas. Y dice en el versículo 13, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¡Qué maravilla! O sea, todo esto va a ser nuevo, va a crear cielos nuevos, va a crear la justicia de Dios, va a estar con nosotros. Entonces, tenemos muchas cosas en las cuales seguir. Y dice el versículo 33, el versículo 32, pero aquel día ni la hora ni nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, pero en aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y fíjate, se confirma lo que te acabo de decir en Deuteronomio 29, porque dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿Qué actitud es la que espera Dios de nosotros para terminar? Bueno, dice el versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a los siervos, y cada uno a su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor al de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que venga de repente y no os halle durmiendo. Lo que vosotros digo, a lo que todos les digo es velad. 3 veces aparece la palabra velad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer porque Dios nos ha dado a todos ministerios, nos ha dado carismas para que nosotros prediquemos, llevemos a cabo su palabra. Es lo que Él quiere, que nosotros cuando Él venga, si es que estamos en esa época vivos, si es que si ha pasado el rapto, si es que ha sucedido todos los eventos, el Señor nos tome haciendo lo que Él nos encargó, porque encargó a cada uno de nosotros que se hicieran las cosas. Entonces, cada una de esas cosas que Dios nos encargó, tenemos que estar haciendo. Y ese es el mensaje con el que termino el día de hoy. Él vendrá, Él estará aquí, estarán las señales. Él vendrá físicamente, pero lo más importante que tenemos que tener en nuestras vidas es que debemos estar velando. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy y que hemos hecho estos 24 años. Velando y haciendo lo que Él nos encargó. Piénsalo para tu vida, piénsalo el día de hoy, medítalo contigo y llévalo para siempre. Vamos a inclinar tu rostro, vamos a orar, vamos a terminar la conferencia del día de hoy agradeciendo así. Señor y Padre, te damos muchas gracias por todo lo que hemos estudiado, todo lo que nos hemos referido con la segunda venida. Gracias porque para nosotros es una promesa, aunque algunos la llaman que es por tardanza, sabemos que es por amor,
a tus escogidos, Señor, que tú no has venido todavía, porque todo cambiará y será el final para toda la maldad, Padre. Pero sabemos que tú tienes planes maravillosos, sabemos que en estos 24 años mucha gente ha doblado su rodilla, la ha entregado a ti, Señor, y esa es la invitación que les hago en esta mañana, que sabiendo el mandamiento, sabiendo el mandato, sabiendo lo que Dios quiere en nosotros, este día inclines tu rodilla. Este día le reconozcas como dice en en Juan capítulo 1, versículo 17, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, pero a todos los que sí le reconocimos, nos ha dado la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Eso es lo que te pido en esta mañana, y lo pido a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual con sus palabras es aval de todo lo que decimos y lo que hablamos a través de su Santa Biblia. Te doy gracias por ello en el dulce nombre de tu Jesús. Amén.